Sean bendecidos en esta mañana preciosa del Señor. Deja ver si yo puedo instalar algo. Me siento hoy muy comprometida con el mensaje que Dios me dio. Yo no traía esto. No lo pude, créame que llegué aquí y es la familia y el perdón. No se ve ahí el perdón. Yo traía un mensaje que yo había escogido y hace 2 noches atrás estaba en el baño y estaba meditando. No sé por qué vino a mi memoria cuando yo hablé de la familia. Traje el tema de la familia, que estuve un par de domingo hablando sobre el tema de la familia. Y el Señor ahí mismo trajo a mi memoria que el enemigo se ha levantado airoso en contra de la familia. Ha querido venir a traer discordia, ha querido venir a traer, y cuando hablo del núcleo familiar, estoy hablando de esposos, de padres, de madres, de hermanos, estoy hablando de ese núcleo familiar. Ha querido venir a traer la discordia, porque a eso fue lo que el enemigo vino, a matar, a robar y a destruir. Y él ha querido destruir. Recuerde que la iglesia está compuesta de ¿qué? De familias. Si las familias se rompen, la iglesia también, ¿verdad? Así que el Señor trajo esto, ¿verdad?, en mi corazón. Y quiero decir que yo fui ministrada mientras yo preparaba este mensaje. El Señor hablaba a mi corazón y nosotros tenemos que accionarnos. Y tenemos que comenzar a bendecir a nuestra familia. Y tenemos que comenzar a dejar atrás las cosas que ya han pasado y seguir hacia adelante, porque el Señor lo que quiere es bendecirte con toda bendición. Y para poder bendecirte con toda bendición, nosotros tenemos que poner, ¿verdad?, de nuestra parte. Y así que gracias, perdóneme, gracias. Le traigo, ¿verdad? El tema para hoy es la familia y el perdón. Y quiero que rápidamente vayamos a Efesios 4:32. Y Efesios 4:32 dice así: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Y yo le voy a pedir que usted extienda su mano hacia esta persona, ¿verdad?, hacia mi persona. Y vamos, ¿verdad?, a pedir que sea Dios el que ministre en esta mañana, que sea Dios el que hable a cada uno de los corazones, así como habló al mío, que hable a cada uno, ¿verdad?, de ustedes. Padre, en esta mañana, Señor, venimos ante tu presencia agradecido, Dios, por la oportunidad que tú nos brindas, Señor amado, de una vez más exponer tu palabra, tu poderosa palabra. En esta mañana, Señor, yo te pido que seas tú ministrando. Padre, yo te pido que los corazones, mi Dios amado, estén receptivos para recibir lo que tú tienes, mi Dios amado, en esta mañana para entregarle, Dios. Gracias te doy, Señor, porque yo sé que tú eres un Dios restaurador, que tú eres un Dios transformador, que tú eres un Dios de orden, Señor amado, aleluya. Y lo que tú has establecido en tu palabra se cumple, Jesús. Gracias te doy, Señor. Amén y amén. Se pueden sentar, ¿verdad? Y todos nosotros, a pesar del amor que nosotros sentimos hacia alguna persona, qué bueno verte, te amo. ¿Verdad? Que nosotros vamos en algún momento dado de nuestra vida, vamos a lastimar a otros y principalmente a nuestra familia. En algún momento dado, porque no somos perfectos.
Un ejemplo, mire. ¿Cuántos no alcen la mano? Solamente yo la voy a alzar. Pero ¿cuántos han tenido que pedir perdón en algún momento porque hayamos cometido algún error? Yo creo que todos. Mire, esta mañana yo llegué como tan enfuscada y entré a la oficina, tenía que preparar algo, terminar algo del mensaje, entré, había una persona sentada, como que no me fijé y después tuve que ir a donde ella, abrazarla y decirle, discúlpame, si a veces vengo como que tan ajorada, vengo como tan distraída y no te brindé ¿verdad? El saludo que merecías, discúlpame, perdóname. Y ella me abrazó y me dijo, ay, eso no es nada, pastora, yo sé, ¿verdad? Pero me sentí mal porque muchas veces nosotros cometemos faltas inconscientemente, pero no porque sean inconscientemente las vamos a dejar pasar. Aunque sean inconscientemente, nosotros tenemos que hacer conciencia del error que hemos cometido y no está mal pedir perdón, eso no está mal. Es de humanos errar. Es de humano cometer errores. Todos hemos cometido errores. A lo mejor si yo voy a donde cada uno de ustedes y le pongo, ¿verdad?, el micrófono, usted a lo mejor no voy a tener la tarde para escuchar los errores que hemos cometido. Usted sabe todos los errores que yo he cometido en esta vida. Usted sabe cuántas veces yo he tenido que pedir perdón en esta vida. Y los que seguiré cometiendo, porque somos humanos. Ahora, esto no tiene que ver con cuánto amor exista entre nosotros. Yo puedo amar a una persona con toda mi fuerza y en algún momento dado de mi vida la puedo herir. Esto no tiene que ver nada con el amor. Ahora, ¿por qué nosotros lastimamos? ¿Por qué? Lo primero es porque no somos perfectos. Somos de carne y hueso. El único perfecto es Dios. Somos humanos, vamos a cometer, ¿verdad? En ocasiones vamos a cometer errores, ¿verdad? Y en ocasiones nos lanzamos en nuestro barrio, ¿verdad? Como dice el pastor ¿cómo es que tú dices? En mi vocabulario silvestre, ¿verdad? Nosotros decimos que disparamos de la baqueta. Decimos eso. Y sin pensar expresamos lo que sentimos, sin considerar las consecuencias, sin medir lo que estamos hablando y sin medir las consecuencias. Disparamos. Ese dolor que causa, que es a causa, ¿verdad?, de nuestro proceder tan rápido, lastima. Y es uno muy profundo, que existe porque no esperamos que aquellos que componen nuestro círculo de confianza, nuestro círculo íntimo, que es nuestra propia familia, en quienes nosotros confiamos y quienes nosotros creemos que nunca nos van a fallar, nos lastimen. Y eso duele. Eso duele. Ahora, a mí me gustó esto porque esto es como lo que decimos amor y odio. Pero a pesar del gran amor que tenemos por nuestra familia, muchas veces perdonar se nos hace difícil. Tal vez nos han tratado mal, nos han despreciado. Yo no estoy minimizando esa parte que a lo mejor usted ha sufrido, que han despreciado nuestro amor, nuestro cuidado hacia con ellos. Lo que yo hoy y lo que Dios hablaba a mi corazón, lo que vengo a exhortar hoy, es que nosotros debemos perdonar incluso a las personas que nos han herido y aún no se han arrepentido de su actitud. Esa es la parte difícil. Porque es muy fácil yo haber ofendido a Manuel y yo decirle: Manuel, discúlpame, perdóname, Manuel, no actué de la mejor manera. Fue un momento de humanidad que los podemos tener todos, perdóname. Eso es muy fácil. A lo mejor Manuel me dice: tranquila, yo te perdono. Pero qué difícil es perdonar cuando
Yo he cometido una falta a Manuel y no he tenido la valentía, no he tenido el coraje y no he tenido la madurez para ir a donde Manuel y pedir perdón. Qué difícil es para Manuel perdonarme a mí. Porque él sabe que yo cometí el error, pero yo no lo he querido asumir. Pero ¿sabes? Él tiene que perdonar, aunque yo no me haya arrepentido. Esto es un ejemplo. Entre Manuel y yo no ha sucedido nada. Solamente lo cogí de ejemplo. Pero tenemos que aprender a perdonar aun cuando no haya arrepentimiento de la otra parte. Ahora, esto no significa que nosotros mantengamos una actitud pasiva ante el abuso. Porque eso no es que abusen de ti, ay, yo lo tengo que perdonar. Ay, te lastimen, ay, yo lo tengo que perdonar. Me humillen, lo tengo que perdonar. Hay agresión, lo tengo que seguir perdonando. Eso no significa eso. Yo estoy hablando que nosotros tiene que haber un perdón. Pero también nosotros nos tenemos que amar a nosotros mismos. Y nosotros tenemos que dar un alto a la persona que nos lastima. La perdonamos, pero muchas veces tenemos que decir, no es que perdono. Usted sabe cuando usted ha perdonado, porque es que esta frase a mí no voy a decir me vuela el caspero, pero es que me da coraje cuando yo perdono pero no olvido. Mire, usted sabe que usted va a perdonar, pero nosotros tenemos memoria de todos los acontecimientos que nos han sucedido en nuestra vida. Y es verdad que usted no va a olvidar. Ahora, pero ¿cómo usted lo recuerda? ¿Usted lo recuerda con dolor? ¿O lo recuerda como algo que lo ayudó a usted a escalar un peldaño más en su vida, en su madurez? Porque si usted lo recuerda aún con dolor, usted no ha perdonado. Usted no ha sabido perdonar. Pero cuando nosotros recordamos y decir, por aquella experiencia que yo tuve, yo pude obtener esta madurez espiritual, pude alcanzar estas metas, que mira, que yo no sabía que esta parte de mi vida flaqueaba, estaba débil y esto me hizo fortalecer. Usted sabe, usted ha perdonado de corazón. Lo va a recordar, pero lo recuerda como una experiencia más de crecimiento para su vida. Mire, el perdón debe darse a pesar de las heridas profundas, de los sueños frustrados y de las promesas rotas. Sin el perdón no hay esperanza para la reconciliación en la familia. Muchas veces, yo siempre, cuando estaba estudiando esto, me acordaba de los sueños y me acordaba de José, que él contó sus sueños a sus hermanos y no lo pudieron entender. Muchas veces nuestros sueños son lastimados por gente que se supone que nos apoyen, por personas que se supone que nos alienten y nos digan, tú puedes, ese es tu sueño, tú puedes. El día que mi hija me dijo, mami, quiero estudiar medicina, quiero ser anestesióloga. Yo sé que es una carrera difícil, pero yo le dije, tú puedes. Tú tienes la capacidad y tú puedes. Y tú puedes lograrlo y todo lo que tú te propongas en tu vida, tú lo vas a lograr porque tu papá y yo siempre te vamos a apoyar. Estamos para apoyarte. Pero imagínese que hubiese sido lo contrario. Que ella me hubiese dicho, mami, yo quiero estudiar medicina, quiero ser una anestesióloga. Y yo le hubiera dicho a Shani, tú no puedes. Tú no tienes la capacidad. Muchas veces he escuchado a padres decir, tú eres bruto. ¿Usted sabe cuánto hiere la parte emocional de ese ser humano? ¿Usted sabe lo que ella iba a hacer? Nada. Porque de quien ella necesitaba el apoyo, que es de su círculo de confianza, de su círculo familiar, no creyó en ella. Yo no sé qué va a hacer, ¿verdad? ¿Verdad? Faltan muchos años. Pero yo le digo, lo vas a lograr. Y yo la apoyo. Y yo
tenga lo que tenga que hacer, voy a estar ahí para apoyarla. ¿Usted sabe qué? Porque yo quiero, porque la palabra dice que sobre todas las cosas guarda tu corazón porque de él mana la vida. Y yo quiero que su corazón siempre se mantenga limpio. ¿Que va a tener situaciones en la vida que va a tener que afrontar? Claro que sí, porque mamá nunca va a estar, no siempre va a estar con una coraza protegiéndola. Pero yo la estoy enseñando que ella tiene que enfrentar un mundo donde se va a enfrentar con situaciones, pero de todas las cosas tiene que guardar su corazón, tiene que aprender a perdonar. Y eso es lo que nosotros tenemos que inculcar. Y nosotros tenemos como adultos dar ejemplo a nuestros niños. Tuve unas amistades, me estoy saliendo, pero quiero tocar el tema, es la familia lo que el Señor ponía bien fuerte en mi corazón. 2 hermanas, las aprecio, las quiero mucho. No son de aquí. Estuvieron muchos años sin hablarse, distanciadas. Y yo lo único que le podía decir a la una y a la otra era, ustedes tienen que reconciliarse. Ustedes tienen niños y ustedes están dándole ese ejemplo a sus hijos. Como hermanas están tantos años distanciadas, a lo mejor por una tontería. Se reconciliaron. Hace poco estoy hablando con una y me está dando quejas de la otra hermana. Y lo único que yo le dije, no vuelvas a cometer el mismo error. Porque ¿cómo sufrirías tú si tus hijos y tus sobrinos estuvieran encontrados y no se hablasen? Sufrirían. Siempre hay una madre, siempre hay un padre que sufre las situaciones de esa magnitud. Así que nosotros tenemos que dar ejemplo. Y yo no vengo, ¿verdad?, a decirte en este día lo que tienes que hacer. Yo te vengo a exhortar en este día, que yo sé que no es fácil. No es fácil. Pero ¿sabes qué? Hay 2 definiciones de perdón que a mí me gustaron mucho cuando estaba estudiando. Y una es de Tony Campbell. Los americanos me perdonan. Pero Campbell expresó esto y dice, el perdón no es un beneficio que le confiere a otra persona. Es una libertad que me doy a mí mismo. Y Hart, el doctor Hart dijo, perdonar es renunciar al derecho de herirte porque me has herido. Usted sabe que hay una ley, la del ojo por ojo y diente por diente. Aquí esa ley no aplica. Si me heriste, yo no tengo el derecho de volver a herirte. Si tú me heriste, mi responsabilidad como persona es perdonarte, no volverte a herir. ¿Usted sabe qué? Porque eso se va a convertir en un núcleo, en un núcleo, en un núcleo. Y esto va, olvídese, esto no va a parar. No podemos pagar el mal por mal. No lo podemos hacer. El perdón es la única forma de nosotros ser libres de toda amargura y de todo rechazo. Hay cosas en nuestra vida que muchas veces nos van a impedir otorgar el perdón. Pueden haber muchas cosas que nos pueden impedir otorgar el perdón, pero yo te voy a hablar hoy de 3. Y la primera es el orgullo. Y mira lo que dice Proverbios 11:2, dice, cuando viene la soberbia, que es el orgullo, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. Esta, digo yo, que puede ser la principal causa para nosotros no poder perdonar, el orgullo. No deseamos reconocer que hemos lastimado a alguien por el simple orgullo. Lastimamos y muchas veces decimos, yo no hice eso. Yo no lastimé a nadie. El orgullo se manifiesta cuando hacemos prevalecer nuestro ego. Cuando nuestro ego va por encima de nuestros sentimientos, va por encima de lo demás, el orgullo prevalece.
Tenemos que morir al yo para dejar que Cristo viva en nosotros y dejar que Cristo sea el que ciña nuestra vida y dejar que sea el Señor el que nos gobierne para nosotros poder hacer lo que establece su palabra, y es el perdón. El orgullo nos hace insensibles, nos hace hirientes, y en ocasiones no somos conscientes de la gravedad de lo que estamos haciendo y del daño que estamos ocasionando a los demás. Es importante, cuando nos sintamos lastimados, luego de enfriar nuestras emociones, porque yo siempre he dicho que con la cabeza caliente no se toman decisiones. Cuando uno está bajo coraje, mire, lo mejor es callar y hacer silencio. Porque cuando uno está coraje es cuando más lastima y más hiere. Así que mire, por eso dicen que para pelear, ¿cuántos se necesitan? 2. Si uno está peleando y el otro está callado, no va a llegar a muchas consecuencias. Ahora, si entonces uno empieza con una garata y el otro... la Segunda Guerra Mundial. Pero ¿sabes una cosa? Tenemos que aprender a enfriar nuestras emociones. ¿Para qué? Para entonces comunicarnos y decir cómo nos sentimos. Porque muchas veces el error que nosotros cometemos como personas es que dejamos acumular y dejamos acumular el coraje, dejamos acumular toda nuestra frustración, dejamos acumular todas nuestras heridas, y cuando eso explota, es como una olla de presión cuando la ponemos, ¿verdad? Yo no tengo olla de presión porque yo le tengo terror a las ollas de presión. Elba me enseñó a cómo, gracias a estas mujeres, ¿verdad?, de Dios que me enseñan en la cocina también. Ella me enseñó a cómo ablandar las carnes sin olla de presión. Yo le tengo pánico, porque a mi mamá una vez le explotó una olla de presión. Y yo me acuerdo que aquella olla era suena y suena, y el pitito ese que hace como... ¿verdad? Y si no lo sacamos del fuego, y mi mamá siempre lo pone en el agua para que bote el vapor, ¿qué hace esa olla? ¿Va a explotar? Esa olla va a explotar. Perdóneme, no fue a mi mamá le explotó un horno. A quien le explotó una olla de presión fue una amiguita mía que le llevó el ojo y todo. Yo le tengo pánico, pero ¿sabes una cosa? Cuando las personas se encierran en sí mismos, guardando todas esas frustraciones, guardando esos corajes, eso es lo que pasa, que cuando eso explota, muchas veces el remedio es, yo no digo que no hay remedio, porque para Dios no hay nada imposible. Para Dios no hay nada imposible, pero es más difícil el camino. Por eso nosotros tenemos que enfriar nuestras emociones y expresar lo que sentimos, hablar. Cuando no te guste algo mire, usted sabe, yo tengo un carácter un poquito fuerte. Y mi mamá también. Y yo, pues con mi mamá, con mi papá yo no tengo ningún problema. Ninguno. Mi papá, eso es un pan de Dios. Eso es hombre, ay bendito. Yo sigo siendo la nena de papi. Pero con mi mamá, pues a veces nos encontramos. Y muchas veces yo me he ido molesta de mi casa. Me he ido molesta. Me he montado en mi guagua y me he ido molesta. ¿Y sabe lo que tengo que hacer? No lo hago al momento, porque al momento le puedo decir y le puedo faltar el respeto, y es mi mamá. Y todavía ella tiene el derecho de levantar la mano y meterme un bofetón. Y me tengo que quedar o sea, pues mejor me callo, me monto en la guagua y me voy, ¿verdad? Porque imagínese, da después también. Y espero, y al otro día, cuando ya yo me he quitado el coraje, y a lo mejor ella también, pues la llamo y nos llamamos, y muchas veces ella me ha pedido perdón a mí, y yo le he tenido que pedir perdón a mi mamá. Porque tenemos el mismo carácter, somos fuertes las dos. Pero yo la amo con locura, yo amo a mi mamá, yo amo a mi mamá, es mi mamá. Siempre estoy con ella es mi amiga, ella es mi confidente, ella es mi todo. Pero tenemos esas situaciones. Pero si yo dejo que cada situación la dejo pasar y la voy engavetando, y la voy engavetando, y la voy engavetando, cuando llegue el momento, va a ser bien difícil que nosotros podamos restaurar. No imposible, vuelvo y le digo, porque para Dios no hay nada imposible, pero va a ser difícil volver a restaurar la relación de madre a hija. Así que yo dejo que se enfríen mis emociones y la llamo. Mami, perdón. O ella muchas veces me ha tenido que decir, me pasé. Así que tenemos que aprender a hablar, tenemos que aprender a comunicarnos, a dejar sentir, a dejarnos saber cómo nosotros nos sentimos, porque somos humanos, pero como familia
nos lastimamos. Al comunicar esto, ¿verdad? Al comunicar que estamos afectados, tenemos que hacerlo sin juzgar a nadie. No podemos juzgar, porque yo no puedo llamar, y cojo de ejemplo a mi mamá porque es con quien siempre más tengo esa, por nuestra forma de ser. Y yo no puedo decir a mi mamá, no, pero es que yo te estoy llamando, yo te pido perdón, pero es que tú hiciste. No, es perdonar y ya. Y ese tema jamás se vuelve a tocar. Y si lo tocamos, es para bromear y es para relajar. Porque todavía, hace muchos años, hubo una situación y todavía la recordamos. Y todavía la recordamos, pero la recordamos en forma de vacilón. Y nos bromeamos. Y ella a veces, dejen el vacilón ya, ¿verdad? Pero así es que tenemos que aprender a recordar las cosas. Tenemos que aprender a madurar. Tenemos que aprender a perdonar. La segunda actitud por la cual nosotros no podemos perdonar es por la indiferencia. Y mire lo que dice Hechos 28-27, dice, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyeron pesadamente y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan de corazón y se conviertan y yo los sane. Cuando nosotros subestimamos los sentimientos de las otras personas, normalmente nosotros reaccionamos con indiferencia. Yo siempre he dicho que nosotros nunca podemos ver pequeño lo que otra persona ve grande. Porque a lo mejor para mí es una tontería, pero para esa persona es el fin del mundo. Y nosotros tenemos que tener compasión y no andar con indiferencia y comenzar a ver los problemas de otros y comenzar a ver las situaciones de otros con humanidad. Usted sabe que mucha gente actúa de una manera por la forma de su crianza. Y muchas veces estamos prestos con el dedo para señalar y para juzgar, pero no conocemos las situaciones traumáticas por las que esa persona ha tenido que enfrentar y ha tenido que vivir. Nosotros tenemos que aprender a conocer las personas. Nosotros primeramente no somos jueces. No tenemos por qué juzgar a nadie. Pero cuando nosotros veamos personas con conductas un poquito difíciles, tenemos que ver un poquito más allá. El por qué esa persona actúa así. Muchas veces no puede dar amor porque nunca ha recibido amor. Porque no sabe dar amor. Y es muy fácil señalarle y decirle, mira, qué seca es esa persona. No me saluda, siempre está serio. Algún día esa persona habrá recibido un abrazo. Habrá recibido un te amo. Habrá recibido un tú eres importante. Habrá recibido un tú puedes en esta vida. Sabrá Dios y nunca he escuchado esas palabras. Y es muy fácil señalar, pero no podemos ser insensibles y no podemos actuar indiferente ante la actitud de la otra persona. Conozcamos un poquito más. La indiferencia muchas veces causa estragos en el interior de una persona emocionalmente. Cuando nosotros preferimos ignorarla. Yo no sé si usted ha visto en las escuelas, los niños cuando son muy inquietos, que muchas veces los nenes prefieren sacarle, ¿verdad?, el cuerpo y no, nosotros como adultos, eso lo hacen los niños. Y nosotros tenemos que enseñar a nuestros niños la compasión y el amor. Pero nosotros como adultos no podemos hacer eso. Si nosotros vemos una persona así, mire, abrácela, ámela. En algún momento, esa persona a lo mejor se abrirá con usted y podrá decirle, y a lo mejor usted podrá entender por qué esa persona actúa así. Otra es la amargura. Y en Hebreos 12:15 dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. El enojo busca una forma de manifestarse, busca una forma de salir. Y si nosotros no lo dominamos a tiempo, si no tomamos control y dominio, como dice la palabra, sus efectos pueden
ser el dolor, la muerte, destrucción, nuestra vida y de las demás personas. Ahora, la amargura tiene un efecto contagioso. ¿Usted sabe por qué? Lastima a todos los que están a su alrededor. Es como, yo no quiero tomar esto, pero es como ¿usted sabe cuando usted compra un saquito de papa? Y hay una que no está muy buena, por no decir la palabra. ¿Qué va a hacer las otras? Se van a dañar también. Cuando hay una persona en amargura, esa persona muchas veces va a lastimar a los que están a su alrededor. Porque cuando una persona está en amargura es una persona que no ha podido sanar. Es una persona que no ha podido ser libre de la esclavitud, de las opresiones que el enemigo en el camino haya querido poner. ¿Y sabes qué? ¿Cuándo aparece la amargura? Cuando nosotros retenemos la ofensa más de la cuenta. Por eso tenemos que aprender a hablar. Por eso tenemos que decir cuando algo nos hiere, cuando algo nos molesta. Vuelvo y le digo, cuando estemos fríos, pero tenemos que sacarlo. Cuando nosotros dejamos todo ese dolor llegar a amargura. Por esto, el dolor experimentado por una ofensa debe ser expresado. Nunca podemos darle lugar a la amargura. No podemos abrirle las puertas al enemigo para que el enemigo entre y haga estrago en nuestro corazón y en nuestra vida. Hay un proceso de perdón. Y esta cita la busqué a lo último, no la pude poner. Pero en Proverbios 19:11 dice, el buen juicio hace al hombre paciente. Su gloria a pasar por alto la ofensa. Y eso me ministraba su gloria cuando dejamos pasar por alto la ofensa. Cuando no dejamos que la ofensa llegue a nuestro corazón. Cuando nosotros tenemos la madurez, me ofendiste, pero Señor, lo perdono. Aunque la persona no vaya donde usted a pedir perdón, yo le perdono. Y ¿sabes qué? Yo quiero mencionarle también tres cositas del proceso del perdón. Y el primero es expresemos arrepentimiento. Y primera de Juan 2:9 dice, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. Tenemos que arrepentirnos. Y aquí muchas veces se ha predicado del arrepentimiento, que es metanoia, que tenemos que cambiar nuestra manera. No podemos actuar de la misma manera que estuvimos actuando. Cuando hay un arrepentimiento, hay un cambio. Tiene que haber un cambio. Yo no puedo decir estoy arrepentida y seguir cometiendo el mismo error. Cuando yo digo que estoy arrepentido, tiene que haber un cambio. Tiene que haber una metanoia. El arrepentimiento se demuestra con obras. No es simplemente yo decir me arrepiento y no hacer nada. Yo me arrepiento, pero también tengo que actuar. Tenemos que actuar, tenemos que demostrarlo con obra. El arrepentimiento no es una emoción, es una acción madura de nuestra parte para nosotros poder cambiar nuestra manera, nuestra actitud. Yo siempre he dicho que es algo diabólico, lo tengo que decir, cuando dicen, es que yo soy así. Es que yo soy así. Tú no eres así. Todos podemos cambiar, todos podemos arrepentirnos, todos podemos cambiar nuestras actitudes. Yo tengo un carácter fuerte. Yo antes disparaba de la baqueta. Usted no había terminado de hablar cuando ya yo sabía lo que le iba a decir. Pero me he tenido que meter a la presencia del Señor. Y he tenido que decir, Señor, cambia mi carácter. Señor, yo no quiero ser así. Yo quiero vivir en amor. Yo quiero andar en amor. Yo quiero andar en amor. Yo necesito. Y Dios está trabajando. No ha terminado la obra, todavía Él está moldeándome, todavía está trabajando, todavía yo estoy en esa rueda del alfarero y todavía hay cosas que me duelen. Cuando me las toca, todavía me duelen. Pero ¿sabes? Yo tuve la decisión de que yo necesitaba cambiar. Porque aquí usted puede pasar al altar 1000 veces, se pueden poner las manos, podemos orar y usted ser libre. Y si usted sale por esa puerta con las mismas actitudes, usted va a volver a agarrar todo. Es cambiar la mentalidad, cambiar de actitud, cambiar de que yo
Hoy me arrepiento y voy a cambiar mi manera de actuar y no lo voy a volver a hacer. Y yo voy a tener el dominio, yo voy a tener la fortaleza. Y si me tengo que meter en las manos del alfarero y en la presencia del Señor, yo lo voy a hacer, pero yo voy a hacer todo lo que esté a mi alcance porque yo quiero cambiar. Yo quiero una mentalidad de reino. Yo quiero vivir de acuerdo a lo establecido por su palabra. Yo quiero ser una nueva criatura en Cristo Jesús. Pero tenemos que entregarle toda nuestra voluntad a nuestro Señor. Tenemos que aprender a morir al yo y dejar que sea Cristo el que vive en nosotros. Y esto no es fácil, lo que yo le estoy hablando. No es fácil. Porque para mí no ha sido fácil y vuelvo y le digo, todavía estoy en esa rueda y todavía Dios sigue trabajando conmigo. Pero es el arrepentimiento lo que nos conduce a tener una identificación con los sentimientos de la otra persona. Es la que nos hace sensibles, es lo que nos mueve a decir, lo siento, perdóname, te lastimé, no lo vuelvo a hacer. Eso es lo que nos mueve, el arrepentimiento. Tenemos que tener arrepentimiento. La segunda es, restituyamos el daño provocado. Y primera de Juan 1, del 5 al 7 dice, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, mentimos. Y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si nosotros hemos lastimado a alguien, debemos buscar el perdón. Debemos pedir perdón. Pero para nosotros poder asumir esta responsabilidad, tenemos que estar dispuestos a restaurar primero nuestra vida y luego restaurar la vida de la otra persona con nuestras actitudes, con nuestro arrepentimiento. Ahora, ¿qué yo puedo hacer para restituirle a esa persona que yo lastimé, que yo herí? Es muy fácil. Es el arrepentimiento, el que nos va a guiar a restituir a esa otra persona, a restituir el daño que hemos causado. Es el arrepentimiento. No solo pedir perdón, sino que nos sentimos en la obligación de ¿qué? De subsanar ese dolor que hemos causado. Tenemos que aprender a arrepentirnos. Y por último, tenemos que aprender a otorgar el perdón. Y Mateo 6, 9, 15 dice, vosotros pues oréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos. Amén. Porque si perdonamos a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Y el pastor ha predicado de esto. Porque perdonar es la acción y el resultado de liberar a una persona de la deuda, de una obligación o de un castigo. Tenemos que aprender a liberar las deudas. Tenemos que aprender a saldar deudas de perdón. Tenemos que aprender a saldarlas. El quitar la responsabilidad sobre los hombros de las demás personas y renunciar al derecho de volver a herir por lo que nos han hecho. Si perdonamos, perdonamos. Si mi esposo me fue infiel, yo no le voy a ser infiel para castigarlo. Si te han herido, si te han lastimado, yo no voy a pagar mal por mal. Con la madurez, tenemos que tener la madurez en Cristo Jesús y aprender a perdonar. El enemigo quiere destruir la familia.
El enemigo quiere destruir el núcleo que Dios ha establecido. Porque cuando yo fui a un altar, yo prometí estar en las buenas y en las malas. Es muy fácil estar en las buenas, pero qué difícil se nos hace estar en las malas. Qué difícil se nos hace estar en las malas, pero yo prometí. Yo hice un pacto, no con el hombre, yo hice un pacto con Dios. Y yo quiero que tú te pongas en pie en esta mañana. Y yo quiero que ahí donde tú estés, tú cierres tus ojos. Tú cierres los ojos. Y por último te quiero decir que el perdón es una actitud, no es un sentimiento. El perdón es un estilo de vida que nosotros tenemos que aprender a perdonar y a ser perdonados. Porque todos vamos a ser heridos en algún momento y todos vamos a herir en algún momento. Es por eso que nosotros tenemos que aprender a perdonar. Aprendamos a ser completamente libres en Dios. Dios quiere familias sanas. Dios quiere familias restauradas. Dios quiere familias que juntos caminemos llenos del poder de Dios. Vuelvo y le digo, el enemigo se ha levantado, pero como decía el pastor, Él levantará bandera. Y vamos a pelear y vamos a guerrear. Y yo no sé, ¿verdad?, la situación por la que usted esté pasando con su familia, pero vamos a guerrear, vamos a quitarle. No vamos a dejar que el enemigo se salga con la suya y que el enemigo una vez más pueda los destruir. No. Tengamos que levantar nuestras manos y decir, en algún momento estuve en el piso, pero hoy levanto mis manos y digo, Jehová con todo me ayudó y hoy soy victorioso porque Él me dio la victoria. Aprendamos a ser victoriosos en el Señor, aleluya.